Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Metafórica. Hoy día estoy con Romy y vamos a hablar de cosas muy interesantes. De hecho, una de las razones por las cuales creé esta plataforma es de hablar de momentos inspiradores, momentos de cambio o donde se genera una cierta incomodidad que te lleva a un lugar positivo. Y Romy, que tiene un amor inexplicable, creo, por el baile y por la motivación por medio del Por el baile, movimiento en general. nos va justamente a contar cómo inicia esta aventura, qué cosas rescata que quizás no las encuentras en un salón de baile de clase convencional. Ujú. Y vamos a ver por dónde nos guía la conversación para ver si podemos inspirar y motivar un poquito los insights que tienes en clase para alguien que nunca se acercó a tu manera de abordar el baile. ¿Te parece? Increíble. Vamos. Estoy feliz de estar acá. Bueno, empecemos por contar un poquito quizás tu trayectoria, cómo fue que te viste frente a que sea tan claro, el baile es lo mío, y a qué cosas quizás dijiste que no para empezar ese camino. Ajá. A mí siempre me gustó bailar desde chiquitita, pero la vida me llevó por el lado de la gimnasia artística competitiva. Ah, ya. Estuve ahí como 8 años desde los 7 y me retiro a los 15. Y en ese momento digo, ¿y ahora qué hago? Porque había estado metida en este mundo como de competencia, de entrenamiento Sí, fuerte, a diario, varias horas. Me había como forjado la disciplina y dije, quiero seguir en movimiento, pero ya no quiero este mundo tan competitivo. ya, Y siempre estuve bailando en el colegio, pero dije, esto es lo que quiero. No sabía por dónde empezar, por qué estilo, porque en el baile tenemos un montón de estilos. claro. Y justo coincide que viene un profesor de Nueva York que bailaba jazz Ya, eh, y se quedó varias veces acá en Lima y justo veo un show donde él estaba en acción y dije, esto es lo que quiero. mm, Y empecé con él y me enamoré. Fue ya, mi, digamos, primer encuentro un poco más ya a fondo con el baile, donde ya quería hacerlo de ya. manera más constante, como explorar un poco más a través del movimiento en ese estilo. Y me Ujú. encantó porque tenía como este lado elegante, el jazz es como mezcla la base del ballet. eh, lo tira hacia el lado un poco más moderno, Ya. uso de pies muy dinámicos, mucha expresión, tiene su lado elegante y de interpretar bastante. Entonces me encantó. Y Y- así empecé. Y de ahí me fui como, o sea, me acompañó por muchos años el jazz, Ya, pero de hecho estuve en teatro musical un tiempo. qué Y de ahí cool. fui como ahondando en el lado un poco más urbano, me metí a hip hop, a sexy dance, street jazz, y de ahí ya me meto también en el mundo de los tacos. Ya. Y así ¿Tuviste fue. siempre el apoyo de tu entorno? ¿O Sí, tu en verdad familia es sí. de baile, de En ver- música, de arte? Hay un lado artístico ahí Ay, qué cool. con mi mami, ella es artista, o sea, estudió diseño gráfico, de ahí trabajaba con pintura, hace retratos de, bueno, empezó con retratos de niños, de ahí abstracto, entonces creo que siempre nos impulsó también ese lado, mi hermana es publicista, yo saqué creo que el lado más del arte, pero a través del movimiento, el baile, Ya. entonces sí hubo apoyo siempre del lado de los dos, ¿no? Ujú. Y fue increíble. Em, pero siempre supe que lo quería llevar en paralelo a mi vida, digamos, colegio, universidad, Ujú. y poder tener mi carrera que yo quería estudiar administración, pero siempre lo llevé en paralelo y en algún momento pensando que podía unir estas dos cosas, ¿no? Estos dos Ya. mundos, y que me acompañe siempre lo que me hacía feliz, que era bailar. ¿Y cuándo se cuajó ya la parte más de empezar tu propia academia? Em, Bueno, yo junto ya las dos cosas en el 2016, Ya. cuando estuve por mucho tiempo en Estileto. eh, Ahí arrancó viendo el marketing, entonces ya tenía como ese lado administrativo, un poco administrar la escuela, con también ser profesora, Ya. ¿no? Estuve ahí como hasta el 2023 que me salgo y empiezo mi camino ya como yo sola, desde otra perspectiva también, con otra mirada, de un lado un poco más maduro, como entendiendo el baile desde otro momento de mi vida, ¿no? Ajá. Este, y así fue. Y Así el... fue. No, perdón. No, y ahora estoy más como, siento que ha ido mutando como mi interés por el baile
antes tenía muy claro qué cosas quería hacer con el baile, tipo qué Ajá, estilos me llamaban mucho más la atención, con los que me sentía cómoda. Y sí. de repente, como que eso también ha ido cambiando en el tiempo, ¿no? O sea, antes Hmm, bailaba puntualmente, estilo por estilo, ahora ha sido ya, como una fusión de todo lo que me gustó y como que lo hice mío, ¿no? Y que también forma parte de mi estilo claro. y de mi, y de cómo me muevo. No, y veo mucha creatividad también en las propuestas de tipos de clases, ¿no? Ujú. Porque va más allá de quizás una típica clase de baile que uno puede encontrar. Nombres que a veces me acuerdo que tenía que preguntar qué Ajá, significa, ¿no? Como fire and burn claro. o flow, y me parecen como que también hay un lado creativo que has integrado a cada Ujú, uno de los productos que estás creando en el claro. tema de baile. Y coreo, de hecho, porque yo he llevado coreo en otros lados, he llevado coreo en stiletto y ahora llevo cuando se puede coreo contigo. Y en realidad la propuesta de que en una clase hagas una coreo, te das la satisfacción de hacer un pedazo Ujú, y así no viniste a la clase anterior, puedes gozar de la experiencia, es un recontra plus. Y además que hay un elemento terapéutico ujú, fuerte, ¿ah? O sea, como no es como unas cuantas palabras, sino a lo largo de la clase, ujú. que no lo encuentras necesariamente en otras clases de baile. ¿Eso lo es pensado o es como que algo que sale Yo, espontáneamente en cada yo creo clase? que surgió, o sea, yo lo viví y yo dije, yo quiero compartir esto con mis alumnas, ¿no? O sea, no es que siempre lo pensé, simplemente que yo lo descubrí como Ujú. alumna en su momento. El baile me hacía sentir como en este espacio seguro donde podía sentirme libre, donde me fui descubriendo a mí misma, donde podía ser auténtica, donde podía ser yo y sin miedo a ser juzgada, ¿no? Entonces dije, quiero explorar más en esto y quiero que las alumnas sientan lo que yo también sentí en mis primeras clases de baile que hicieron que yo quisiera quedarme, ¿no? Claro. Entonces sí hay un componente de acompañamiento, de guía, de ayudarte a conocerte, porque creo que uno nunca deja de conocerte y a mí el No. movimiento me ha ayudado a como sacar todas las capas que tengo encima, ir Ujú. hasta lo más profundo, como que ha sido mi motor para esa felicidad que le encuentro en ese espacio, pero también mi salvavidas, ¿no? En los momentos duros, está ahí para acompañarme. Entonces sí hay como esta sensación de no solo llevarte pasos, no solo llevarte una coreografía como tal, que en verdad ese es el lado técnico que lo vas aprendiendo, hay memoria, hay ritmo, hay coordinación, que eso solo te lo da el tiempo y la práctica. Ajá. Pero hay este otro lado más humano, más de disfrutarte, de aprovechar el presente, de estar presente además en el espacio, porque es muy fácil como llegar a la clase y no sentir que absorbes todo, ¿no? Entonces Ajá. como estar ahí conmigo presente y poco a poco sacar esas facetas que están como dormidas dentro de ti y que las puedes hacer visibles también, ¿no? O sea, de todas maneras, hay un elemento femenino fuerte en las Ujú, clases, ¿no? Y yo he aprendido un montón desde cosas que tienen que ver con la manera de admirar el talento de otro, ujú, porque puede ser que estás en una clase y a la que está al lado tuyo le sale extremadamente bien. ujú, Y eso al inicio es raro de manejar, es como que siento admiración, siento envidia, ujú, siento desconexión con, ¿por qué no me estoy prestando atención? Digo, ya, como que todo bien acá, pero ¿por qué no puedo disfrutar de mi propia experiencia, ujú, disfrutar de mis propios pasos o de donde estoy, ¿no? ujú, O entender qué cosa además de la parte técnica es lo que me incomoda, es mirarme al espejo, es que me digan que me tengo que sobetear y toquetear y ujú, sentirme sexy como quizás esa chica se puede sentir. ujú. Todo esto es muy potente. Y no sé si hay el espacio o en esas conversaciones, porque sé que eres súper cercana a tus alumnas, te dicen algo con respecto a ese elemento de sensualidad o energía femenina y cómo se siente el trabajo en la clase. Este, o sea, creo que en las diferentes clases que voy dictando, se les va presentando un reto distinto. No siempre son iguales y ahí creo que está como la oportunidad de explorar. Ya, Pero siempre que ponemos el componente de exploración sensual en las coreografías, ajá,
Yo creo que sí, siempre va a ser un reto porque, claro, eso implica sentirte segura, implica tu presencia, implica la energía que proyectas, mirarte al espejo, como dices, y sacar esto que y creo que todas las mujeres lo tenemos, este lado sensual, sexy, pero que quizás como que no acostumbramos a darle como la importancia y aflorarlo en el Sí, día a día, ¿no? Este, pero siento que el movimiento, de alguna manera, y la clase en sí te da las herramientas para poder sentirte, uno, tranquila, que estás ok en el espacio correcto, ujú, de que todas estamos en la misma situación en este proceso de exploración, de buscar quiénes somos más allá de lo que ya conocemos. ajá, Eh, y de entrar en este ambiente también de sentirnos libres, de no ser juzgadas y de que todas estamos en lo mismo, pues, ¿no? claro. Y al final uno siente que la del costado te está mirando y te está juzgando, pero no es así. Al final cada quien está en lo suyo, tratando de encontrarle una forma y un sentido a lo que estamos haciendo, Sí, en base al reto que se pone en la clase. Pero es increíble porque trabajar con ese componente sensual también hace que trabajes no solo tu presencia, seguridad, actitud, sino también tus líneas al momento de moverte, tu ajá, elegancia, tu postura, sí. ¿no? Todo lo que proyectas y que está dentro de ti, pero que está como dormido, está escondido y hay que como ¡boom! ¿No? Por eso que también como sientes esa sensación de empoderamiento, de que lo puedes todo al momento de que ya estás como decidida a darlo todo, ¿no? Porque eso también es importante, tener la apertura de Mm, probar cosas distintas y de ver qué pasa. sí. Ujú. Bueno, la cantidad de amigas que tengo que dicen que no son sensuales Claro, es muy, son es muy todas. común decirlo, ¿no? Y Sí, lo dicen también mis alumnas, y es como, tranquila, está ahí dentro de ti, pero hay que descubrirlo, ¿no? sí. Sí, quizás es como que un buen espacio. Ahora, lo que pasa en la clase, por ejemplo, yo le contaba a un grupo de amigas, me gustaría ser esa chica que le puede hacer un striptease a su pareja. Me encantaría, o sea, y siento que en mi cabeza puedo hacerlo, pero en el momento de manera. Ajá, Dicen, pero ¿qué hablas? Si a ti te gusta bailar y haces subir tus videos, y que son dos cosas totalmente totalmente distintas, diferentes. sí, Es como que está tu relación con tu propia sensualidad y de exacto, ahí es compartirla con el resto, ¿no? sí, Y la primera todavía es como que estoy recién trabajándola. claro. Sí, o sea, son dos cosas muy distintas, ¿no? Y creo que hay esa como mirada errónea, por así decirlo, de que ser sexy solamente está en la forma en cómo te vistes, ¿no? Claro. Y de repente en cuanto más sueles como tener ese contacto físico con tu cuerpo y en verdad no tiene nada que ver. Ser sexy para mí es desde una mirada, desde una postura, desde una buena parada, una caminata y obviamente va relacionado con tu seguridad, ¿no? Eh, pero sí, hasta de cómo te coges el pelo y lo lanzas a un lado, ¿no? Sí, La sí. mirada fuerte que proyecta algo. Entonces no solamente está en sí en un movimiento sensual, sino Ajá, es como un todo, ajá. ¿no? Y además mi sensualidad puede ser muy distinta a la tuya y a la de otra alumna que está en el salón, ¿no? Entonces Claro. eso es como lo bacán, como no hay una sola forma correcta Ujú, de definirla, claro. ¿no? Cada quien como va descubriendo cómo se siente cómoda con este reto, Ujú, y de cómo también la quieres expresar, ¿no? claro. Porque hay como mil maneras Ujú, y también depende en el momento en el que estés, ujú. ¿no? En una clase con tu pareja, tú sola, no lo sé, Sí, sí, sí. ¿no? En una fiesta, En no lo una, sé. tú sabes que en una me he llevado cosas de las clases porque yo, bueno, yo contigo voy a coreo, Ujú, porque creo que simplemente primero por los horarios y por ujú. el deseo de poder trabajar también la mente, porque mi mente se ha ido deteriorando en los últimos 3 años. En la parte de memoria, darme cuenta que me olvido los pasos cuando Ajá. los acabas de enseñar, Que me, es me, normal, me ¿no? parece interesante. La parte de la vergüenza también me parece cool porque a veces nos separan en grupos, entonces quedan menos. Ya no te puedes Ujú. esconder entre Se 10. siente más vista. Sí. Ujú. Ese tipo de cosas me parecen también Que también es parte de la interesantes. dinámica, ¿no? O sea, nuevamente como que el baile no solamente es el paso, sino por todo lo que tienes que atravesar durante la Sí, clase sí, y que te sí. llevas más que el paso en sí, ¿no? Bueno, eso fue una de las primeras impresiones que tuve cuando
No recuerdo, me acuerdo de una clase que sí la dictaste tú, que tenía que ver con una coreografía que nos estabas enseñando para un evento en Asia y que ¿Ya? todas íbamos a ir. Ujú. Y, y con el tema de las caminatas a mí me sorprendieron porque dije, ¿qué caminatas? ¿Qué Ajá, tiene que ver caminar con bailar? exacto. Y tengo que caminar yo sola de aquí, o sea, el cuarto se hizo enorme, ¿no? Y veía que algunas ya era como que les habías pedido cualquier cosa, lo podían recontra que hacer. Eh, ese tipo de herramientas, ¿cómo así aparecieron en una clase de baile? Ajá. ¿Es como un tema que se hace en el mundo o fue una ideita que ocurrió? No, pero yo creo que es algo base, o sea, poder tener una buena pisada, poder reconocer la Ah, postura, ya, son ya, cosas que, digamos, forman tu base antes de bailar, ¿no? ya. Entonces las caminatas lo que te dan es revisar el lado técnico, ¿no? Hay toda una forma de caminar, Ujú, sobre todo también cuando trabajas sobre los heels, pero asumamos que estamos en zapatillas porque también hacemos esa dinámica en una clase de coreo que es en zapatillas. ujú, Eh, Ahí el fin es, uno, que pierdas como ese roche, esa vergüenza ujú. a ser observada, claro, caminamos siempre en nuestro día a día, pero acá te estamos pidiendo que lo hagas de una manera distinta, Sí, como si fuera una pasarela donde tú misma eres, donde sale tu verdadera como persona, personalidad, y ser auténtica. O sea, ¿quién eres tú cuando estás en esta dinámica? ¿No? Es un poco el resumen. sí. O quién quieres ser también, que es válido, Sí, ¿no? también. Es un espacio Eh, de juego. entonces, es como dejar que fluya y a ver con qué conectas, ¿no? Ajá. Entonces hay postura, hay parte técnica, sobre todo en la parte de abajo, de también a la parte superior relajar tus hombros, mirada, mentón arriba, entonces como que te vas transformando, ese es el feeling que a mí Sí. me da, ¿no? Es como, vamos con todo, Ujú, es como vamos viendo cómo sale y lo vas puliendo también, entonces de alguna manera también es un rompehielo antes de pasar a la coreo. sí, ¿No? Porque ya te sientes más suelta, de repente te has reído de ti misma, sí. comienzas a conectar con las otras alumnas también, porque todos estamos en lo mismo, explorando, y sintiendo, ¿no? Ajá. Entonces, es como para mí ayuda mucho y lo sigo haciendo en clases, no siempre, pero es como el pase a la coreo, ¿no? Sí, y también, Ujú, ¿sabes qué? Lo que has dicho del apoyo de las otras chicas ahí. O sea, de ujú. pronto como que una comienza a caminar y el resto aplaude, o el resto hace barra, Tal cual. Se vuelve como un momento de apoyo, de inspiración. Es como, y empatía, ¿no? wow, Como... esta chica sí lo está dando todo, a Sí. pesar de tener miedo, Ujú, igual está dispuesta a probarlo y a lanzarse y a mostrar quién es, pues, ¿no? sí, Entonces también es como, forma como se vuelve como un elemento inspirador para otra persona, sí, 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 100%. ¿no? Entonces, sí, es bonito. De Se todas siente maneras. como, se siente esa evolución. Y de tan solo un par de pasadas, ¿no? Cómo empiezas en la primera caminata y Ujú, después de un speech, de un acompañamiento, después de entre ustedes como apoyarse, cómo ves la última caminata, ¿no? Pues hay como un diferencial fuerte, no necesariamente en el lado técnico, pero en sí, tus hombros, en tu cuello, en tu mirada, en tu pelo, en que si es que decides o no generar un contacto físico con tu cuerpo al momento de hacerlo. sí. Entonces es como, es bacán. Bueno, y también está lo que has dicho, el elemento de humor, Ujú. que yo siento que es bien tú, de que lo metes ahí y dices, no, no me camines así, y como que haces Ajá. algo, pero gracioso. ¿Eso también es como algo que siempre has tenido o que se ha ido desarrollando? Y yo siempre digo que, al menos yo me considero una persona no tan extrovertida, o sea, tengo mi lado más como reservado. Ya, Creo que muestro mi personalidad premium, por así decirlo, me con la encanta. gente correcta, Ah, ya, con la gente correcta dentro de esas personas que están mis alumnas, porque es un espacio donde yo me siento muy yo, ¿no? Muy claro. auténtica, donde estoy compartiendo una pasión, donde estoy segura de lo que estoy haciendo. Sí, sí, sí. Bueno, sí. Entonces brota como este alter ego que, que me hace pues ser esa Romina empoderada, guía de otras personas,
donde mete chongos, donde, claro, usa como esas herramientas de diversión, de contacto con sus alumnas de una forma mucho más casual, cercana, para romper el hielo, para darles la confianza Sí. de que pueden hacer las cosas y que van a Ajá. salir, que hay que ser pacientes, pero hay que como estar metiéndoles ese push, que también va de la mano con este lado más de te entiendo y quiero hacerte reír para que también sueltes y no te lo tomes como tan en serio, Claro. ¿no? Entonces, como, creo que por ahí va la cosa. Es que sí, algunos de los chongos que dices es como si pudieras regresar al nivel en el que estamos las demás Ujú, y decir exactamente qué estamos pensando o ujú, qué nos estamos olvidando y ujú. ese tipo de cosas. Además, porque también siento que ya lo viví y lo siento también cuando estoy en modo alumna, que creo que nunca, un profesor nunca debería dejar de, de mantener ese Claro. modo alumna para seguir aprendiendo, ¿no? Pero el hecho de que yo también lo he sentido y lo sigo sintiendo, lo hace como más real, ¿no? De que yo sé lo que ustedes sienten en ese momento, Sí, ¿no? sí, sí. Em, por más que hayan personalidades diferentes en clase, porque te encuentras con una persona súper como de pronto suelta, chonguera, y de ahí tienes a la otra persona que es un poquito más reservada, más tímida, Claro. pero que eso es lo, eso es lo bacán porque nos vamos contagiando entre todas y vamos viendo que hay cosas que sí son realmente posibles, pero que justamente la clase se hace en conjunto. No la Ajá. hago yo sola, sino que todas formamos parte del entregable de la clase, el mensaje que te llevas de, ¿no? Como que todas lo hacemos posible, ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. creo que uno también empieza a soltarse con estos chongos, con esta forma en que suelo hablarles a mis alumnas para que encaminemos todas hacia lo que buscamos, pues, ¿no? Sí, una de mis frases favoritas y muy, o sea, muy cierto a lo que, muy importante a lo que apuntas es tu cacharro, Sí. ¿no? ¿Qué está faltando? Y todo el mundo, tu cacharro. Y que es verdad, o sea, como estamos yendo ahí, nadie nos obligó, es voluntad propia, Exacto. la queremos pasar bien, nos grabamos, nos gusta, Sí. pero nuestra cara expresa en ciertos momentos tensión, Ujú, nada, ujú, no sé, y la verdad que es como una especie de reto de mindfulness, no sé, de estar ujú, totalmente ujú. conectada. Sí, tal cual. Este, lo que pasa es que cuando uno baila también es gracioso porque uno va, como tú dices, por voluntad propia, a desestresarse, a divertirse, pero el baile también te exige memoria, te exige coordinación, te exige ritmo, te exige presencia, un montón de cosas. Ujú. Entonces, obviamente tu cabeza está como a mil, pensando no solamente en el paso, sino en todas esas otras cosas. Y además yo le sumo, métele actitud, métele performance, ¿no? O sea, Sí. diviértete, ponme caras, es como, es mucho en qué pensar. Ujú. Pero de hecho, cuando ya sueltas y dejas que fluya y vas viendo qué sucede en el camino, ahí es cuando la cara empieza como a tomar forma, por así decirlo, ¿no? Porque, claro, una coreo puede tener un tipo de actitud, otra coreo, otro estilo, y por ende tienes que expresarla de manera diferente, ¿no? No Ajá. siempre usas la misma cara, incluso puedes hacer como mixes de, de expresiones a lo largo de la coreo, ¿no? Entonces, pero sí, para mí es como básico, porque si no solamente entregas pasos y Ujú. no se siente, o puede ser que los estés, las estés pasando bien por dentro, pero yo también quiero sentirlo como profesora, yo también quiero que me Claro. proyectes esa diversión, esa felicidad, y creo que la cara es como básico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí, yo le digo la cara cacharro, es mi, Tu cacharro, es sí. mi sello, pero sí, forma parte del todo de bailar, ¿no? No, es que también, o sea, si tú llegas a sacar de la clase de baile esos consejos o esos recordatorios, te hace pensar, ¿dónde más mi cacharro no está reflejando Ajá, lo que estoy sintiendo? O claro, sea, estoy prestando atención a lo que estoy comunicando con algo tan importante como mis ojos, mi ajá, sonrisa. Entonces, o tal sea, cual, bueno, yo quizás sea mucho más introspectiva, ya. pero en realidad creo que hay muchas de las cosas que salen de la manera que has diseñado este espacio de clase, que va más allá de la parte técnica, o quizás yo me acerco mucho más por otros motivos, Ujú, que son maneras de tener una vida como más con intención, ujú. ¿sabes? También está la parte, el reto creativo, que nunca falta en tus clases, que es como, ¿qué me vas a dar hoy día, no? Ujú, ¿Vas a ser sexy? ¿Vas a ser como más reilona? ¿Vas a ser sexy pero sin expresión?
como indiferente, como soy Claro. muy cool. Ajá. Y me acuerdo también un ejercicio donde nos hiciste hacer 3 propuestas distintas. Como, empieza ya, dame una. Nos pusiste frente al espejo a todas, ya era, digamos que era la bailarina de Daddy Yankee, como súper seria, pero con mucho movimiento. De ahí la otra, ya dame otra, una más juguetona que te hace así con la lengua y la cara. Interesante cómo realmente si nos dejamos podemos Hacer como el simplemente switch. tomar papeles y Claro. jugar. Esa dinámica la suelo hacer bastante en mis clases. Es otra forma también de romper el hielo y de que las chicas se den cuenta de que tiene que haber este acompañamiento de cara Ujú. en tu movimiento corporal, ¿no? Porque finalmente eso es ese conjunto del lado técnico, ese movimiento corporal con tus expresiones, Ujú. forman parte de ese performance, ese entregable que le das a tu público, que siempre digo que es el espejo, tu Claro, público invisible, ¿no? Pero sí lo manejamos bastante porque es como que seas consciente de que puedes, de que no hay solo una cara durante la coreo, sino que tú eres libre de elegir claro. con lo que sientas que deberías como expresar por esa canción, qué te genera esa canción y por ende qué quieres expresar, ¿no? Y que no te limites a solamente una opción, sino que hay un abanico de opciones ahí, ¿no? Entonces Sí. siempre les digo, y ahora ponme la cara feliz, ¿no? Pero te Ujú. enfrentas a este tema del espejo que no siempre es cómodo, ¿no? Ujú. Y que lo tienes ahí en clase, no para estar como autojuzgándote, sino para que te ayude a ver tus líneas, qué tanto estires el brazo, tu amplitud, Ujú. y que veas de que te estás sintiendo cómoda al verte en el espejo y al moverte, Ujú. ¿no? Entonces, pon feliz tu cara, ahora ponte seria, ahora ponte en modo chorado, ahora ponte, que es un poco lo que hicimos que estás contando, ¿no? Ujú. Entonces ahí suceden las risas, cómo logro cambiar, que no es fácil, pues no, cómo Claro. logro estar totalmente feliz. Ahora me estás pidiendo que me ponga en modo sensual, pero ¿qué es sensual para mí? De repente comienzo a compararme con la del costado y ella tiene otra forma de interpretarlo, Sí, ¿no? sí, Entonces sí. es un trabajo muy personal donde no tienes que mirar a nadie al costado, sino como, a ver, tú trabajarlo sola, ¿no? Claro. Según lo que tú tienes en tu cabeza y lo que percibes, o en ese momento como romper ese como estereotipo, esa forma de percibir las cosas y hacer el switch, ¿no? Sí. Entonces, también es otra forma de llegar a la coreo un poco más como relajada Mm. y ya un poco sabiendo cómo quieres expresar tu movimiento, ¿no? Que son preguntas interesantes. Hacerte la pregunta de qué es sensualidad para ti Ujú, o cómo la quieres experimentar, ujú, me parece súper potente. Porque en realidad lo podrías usar para jugar durante el día. O sea, y ujú. aparte, yo al menos como lo he interpretado, es que no siempre tengo que estar en modo sensual. No significa porque no siempre soy sensual, es que nunca puedo ser Exacto. sensual, ¿no? Entonces, no sé, quizás ahí saliendo por la calle, un Puedes cafecito. estar con un buzo zarapastroso y un polo oversize y aún así sentirte sexy. Sí. Igual, o sea, por eso, nuevamente, no necesitas estar como ultra producida, con cosas pegaditas, no. Es como la mirada, es cómo te hiciste el pelo, cómo caminaste, cómo proyectaste tu energía. Todas esas cosas forman parte, para mí, de la sensualidad que está como bien adentro más que en lo exterior, ¿no? Sí, pero me parece poderosa. O Ujú, sea, creo que perdemos mucho. No sé, no puedo hablar por el lado masculino, no, no, pero por el lado femenino, de no conectar con nuestra sensualidad o al menos empezar a querer acercarnos. Es como se pierde una parte rica de ser ujú, mujer, ujú, ¿no? Y que muchos porque, yo no sé, quizás tenga que ver nosotras porque nosotros somos un grupo de que venimos de colegio católico, éramos súper tranqui, siempre fuimos como más burlonas, más ujú. no de usar la ropa así, lo último, los vestidos chiquititos, nos demoramos en ir a fiestas, todo como un poco demorado. Ujú, Entonces, como que compartimos un poquito este sentir de, no, yo no soy sexy. ujú, ujú, Y de ahí cuando una dice eso, pero ¿qué hablas? Si yo te considero sexy, ¿por qué nada? Y comienzan a haber este tipo de intercambios ujú. chéveres, ¿no? Pero que sorprenden a la otra. Tal cual. Y se lo tiene que decir alguien más o nos lo tiene que decir alguien más para que, Para que sí, te lo creas muchas veces, así, ¿no? o para que lo veas, ¿no? Ujú. Veas ciertas cosas. Una cosa que me parece, regresando al tema de la creatividad que propones, que me deja helada siempre es el y a paso libre. Así como,
Y no puedo evitar mirar, Claro. como que cuál va a ser tu paso libre, ¿no? ¿Cuál es el de la otra para por ahí copiarme o Sí, sacar inspiración? es que de verdad que el cuerpo se me queda así, se me Ya, atraca. ya. Em, Sí, porque entras como en este lado, como este reto que es incómodo y es como, ¿cómo hago para sentirme cómoda dentro de esta incomodidad? Pero claro, sales de la zona de confort y ahí es cuando comienzan a suceder cosas. sí, sí, sí. Ahí es cuando te comienzas a sorprender. Y eso es lo chévere, porque de ahí comienzan a salir nuevamente, o sea, sigues conociéndote a ti misma. El Claro, movimiento claro. te ayuda a conocerte, ¿no? Este, Pero pero es algo, inevitable como buscar respuestas también en otras personas, ¿no? Sobre todo quienes van adelante tuyo, ajá, si es que no las pongo a todas claro, en el mismo tiempo a ajá, salir juntas, ¿no? Pero sí, o sea, y ahí también nuevamente puedes decir, no, no se me ocurre nada, ¿no? ajá, Entonces vas como ajá. poniendo a prueba tu creatividad sin haberla planeado. Sí, O sí, sea, es sí. como, no la has anticipado, es como lo que salga en ese momento y siempre les digo, es válido. No hay ni mal movimiento ni movimiento correcto, siempre que sea auténtico, Ajá, está ok, ya. ¿no? Por más que tú sientas de que Es que no fluyó como quería, salen pero cosas hay algo que raras. está queriendo salir a flote. Sí, Obviamente hay que como darle forma en el camino, pero hay un impulso, hay algo que te está ajá, diciendo, ¿por qué no? claro, sí. ¿No? Pero que lo sientes de repente un poco incómodo al comienzo hasta que ya decides, ya pues, le voy a dar todo, lo voy a soltar ya lo que salga. Y ahí es cuando empiezas a ver como, Sí. Claro, me imagino que tienes que practicar la espontaneidad. sí, 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 Pero tal sí, cual. como me grabo en las clases y veo la parte de paso libre, es Ujú. bien gracioso, de verdad. O sea, sale como una combinación de alguien que no quiere hacerlo Exacto. y quiere, entonces sale un brazo como así, Ajá, o un pelo como que, y ya sí. acá es Muchas gracioso. veces salen como movimientos cortados, porque claro, Sí, hay ese tema de frenados. que me estás pidiendo que lo haga, ok, a pesar de estar incómoda, lo voy a hacer, pero por otro lado es como, ya, vamos a ver qué sale. Es una combinación de las dos cosas como extraña, entonces salen como esos entregables a la mitad, ¿no? Pero que Sí, igual suman, porque es a nada, ajá. o sea, No, apláudete porque vas estás como practicando. haciendo cosas nuevas, distintas a lo que estás acostumbrada, y eso ya es Sí. un super check. Sí, claro, o sea, yo creo que es una relación para muchos que recién comienza. Indistinto de qué edad tienes, para uno empieza cuando empieza. Ujú. Lo chévere es ver que en esos videos también me estoy riendo mientras lo hago. Exacto. Entonces, como que sé que digo, esto va a ser bien, bien Que también palta. es otro aprendizaje, ¿no? O sea, finalmente ya sabes de que no solamente es el paso, eh, digamos, lo que tenías que seguir por parte de la profesora de, es la secuencia coreográfica, Ajá. sino que te reíste, que sacaste como este lado un poco más creativo de ti misma, a pesar de que sentías que era difícil, Ujú. de exponerte y ser mucho más visible ante todo el mundo cuando tenías que hacer esas caminatas, ¿no? Sí. Entonces como que se vuelve como para mí es como un medio para uno conocerme, explorarme y también abrirme, ¿no? Muchas veces tienes que estar como en tu lado vulnerable para poder sentir, Ujú. cuando sientes, expresas y cuando expresas, como que de alguna manera este, sale todo el lado de la actitud, ¿no? Claro. Y ya eso combinado con el lado técnico forma tu performance, ¿no? Entonces como es como una cadena, como no te puedo pedir de que dame este lado sexy si es que no sientes tú esa confianza en ti misma, Ujú. ¿no? Que tienes como que haberla escarbado y sentirla también, ¿no? Entonces como que va como de menos a más. Claro. Entonces te hace como volver Ujú. y como hacer ese viaje interno de, ok, me está pidiendo que sea sexy, pero ¿cómo soy sexy? Ujú. ¿No? ¿Cómo yo interpreto eso? ¿Qué tengo que hacer? ¿De qué me agarro? ¿No? ¿Por qué crees que habrán Ujú. personas que tienen más facilidad, como más O sea, inmediatez de conectar con esto? yo sí siento que tiene mucho que ver con la personalidad, pero Ya, también mucho con qué tan dispuesta estás en la clase o en el espacio que sea a explorar y a probar y a retarte y a salir de tu zona de confort, ¿no? Hay gente que ya, le cuesta mucho más, hay gente que no tanto, este, pero creo que también como estar dispuesta a seguir las indicaciones, pero a ser guiada, ujú, ¿no? Como no estás sola,
como que va a haber como un proceso de acompañamiento para que tú también investigues Ujú. y lo saques, ¿no? Sí, Entonces, sí, personalidad, disposición y entrega y saber que es parte de tu aprendizaje y tu proceso también, ¿no? O sea, si ya decidiste estar en la clase, que había claro, como que todo un detrás, ¿no? sí, ¿Qué quiero? ¿Por qué baile y no otra cosa? claro, ¿No? Y al final lo chévere es que te das cuenta que en el baile, para todos los beneficios que tiene el baile, que amo, te das cuenta de que te llevas otras cosas, que son estas cosas que estamos conversando, ¿no? sí. Entonces, sí, yo creo que depende mucho de qué tan dispuesto estás a querer llevarte más que simplemente, de repente, la razón por la cual llegaste, ¿no? Que será Sí. moverte y punto. Es, tú que has estado, me entendí que estudiaste también fuera en algunos momentos de esto de baile, cursos de baile, o tenías profesores Pero de fuera. empecé con este profesor que era de Estados Unidos. Ujú. Y de ahí, bueno, con varios profesores de aquí de Lima, cada vez que he podido viajar he aprovechado a tomar clases. En el 2019, 2020 estuve en Nueva York, entonces ahí sí le metí duro y puro. Ahí retomé mi jazz, por ejemplo. Ya, Baile en heels, eh, baile street jazz, un poco de todo. También he estado por Argentina bailando contemporáneo cuando era un poco más chiola. Y así como tratando de bailar en cuanto podía, ¿no? Pero siempre como volver a mi raíz, que es el jazz, me da como esa sensación de que estás como por buen camino haciendo lo que te gusta, no lo dejes, ¿no? claro, Entonces, como que me hace sentir de una manera distinta a cualquier otro estilo, porque quizás fue con el cual empecé ya. y el que me recuerda muchas cosas de por qué lo sigo haciendo Ajá. y por qué no lo quiero dejar. Y de ahí acá, profesores también de Lima. Solamente que, como te decía, ha ido mutando, ¿no? Lo que antes me interesaba, quizás ya no me interesa tanto, Ujú. ¿no? Antes bailaba mucho en tacos, hoy por hoy ya no es algo que me mueva tanto, ¿no? Ya. Me encanta verlo, me encantó cuando lo hacía con mucho más como frecuencia, Ujú. pero ya no me mueve como me movía antes, ¿no? Hoy Claro. por hoy, de hecho, mezclo el baile con el workout, que es todo este lado de Fireflow, que es esta metodología que cree como este workout inspirado en el baile. Entonces tiene Ujú. todo el lado técnico, tiene el lado de Ya. functional, tiene el lado de baile. Entonces, eso es lo que ahorita me genera como esa chispa. Y con respecto a justamente todas esas experiencias que has tenido en diferentes partes del mundo, ¿has notado si hay alguna diferencia de quizás más actitud, menos actitud, más apertura, todos esos elementos que hablaste que son importantes en Mm, una clase en cada uno de estos lugares que has estado? yo creo que sí. Ya, Siento que igual el peruano es como mucho de el que dirán, ya, em, versus en otros países, sobre todo Estados Unidos. O sea, las clases en Estados claro. Unidos, depende de dónde te vayas también, Encima ¿no? Si fuiste a Nueva estás, York, claro. claro, que es como mucho más libre, más espontáneo, ¿no? Más, en general, como más expresivo. Ujú. Depende, como te digo, a dónde te vayas, es que es una escuela como mucho más de training o es una escuela que tiene más ese componente de simplemente pasarla bien y no importa tanto el lado técnico. Ujú. Pero sí siento que cuando estuve en el BDC, en general, la gente lo da todo, o sea, es como, este soy yo, así me muestro como tal, ¿no? Ajá, Este, de todas maneras, o sea, la gente está como metida en su show, ¿me entiendes? ya. Como trabajando en su performance, ¿no? Entonces como que Mm. dejo un poco de lado ese, "Ay, qué roche, qué vergüenza", ¿no? Es como que estás ahí porque vas a aprender, estás ahí para pasarla bien, estás ahí para entrenar, Ya. ¿no? Cuando bailé en Argentina, que era más el lado clásico, ¿no? Donde hice contemporáneo, hice jazz, es como otra vibra también, pues es como el lado más elegante, es como te piden expresar otro tipo de cosas, ¿no? Ya. El estilo es distinto a Ok. bailar heels, ¿no? Que tienes todo este lado mucho más sensual, todo este lado de, ¿no? Ajá. Este, em, ahí no tanto, yo siento que ahí más sentí como el lado bien profesional, Ya. súper metido.
Pero creo que esto que te digo del peruano de, ay, qué roche, ay, mejor no lo hago, ¿no? O necesito mirar a otras personas para yo sentirme ya confiada a hacerlo, ¿no? Claro, Barcelona también súper libre, ¿no? ya, Cuando estoy viviendo allá un tiempo, también tomé clases, pero ahí decidí tomar clases de contemporáneo y decidí tomar clases, algo de lo cual yo podía salir de mi zona de confort, entonces comencé a tomar Afrobeat. ya. Qué chévere. Me encantaba la música, era como súper alegre, como festiva, entonces, no sé, me prendía la música, mi profesora fue increíble, y ahí también como que brotó ese tema de sentirme libre, de esos contorneos, porque tiene mucho ese estilo, ¿no? Movimiento de Ujú. cadera, movimiento de pecho, entonces como la gente era muy vibras también, la gente como que te ayudaba a meterte como que en el mood, ¿no? Entonces, sí, siento que el verano es como un poco más reservado, Ya, de hecho. Pero también, como te digo, también depende un poco de la personalidad y qué tanto apoyo sientes en el espacio, ¿no? sí, Como sí, la clase la creamos juntos, sí. ¿no? Qué tanto compromiso hay también de parte del alumno en aportar a la clase y no Ujú. solamente ser el profesor quien da toda la cátedra, ¿no? Sí, claro. Pero, pero, a ver, no puedo generalizar tampoco No, con lo que claro. sucede acá, ¿no? Ha ido como evolucionando y mutando, pero siento que igual está como metido en nuestras raíces este tema, ¿no? Que obviamente ya depende de qué tan auténtica y qué tanto te valga madres, ¿no? La situación. Ese sí, o sea, en realidad ese es un ejercicio que, por ejemplo, yo trato de hacer en dando la clase es, olvídate de quién eres, olvídate de Ujú, cómo te llamas, o sea, tipo, olvídate de tu cara, olvídate de todo. Ven a, o sea, tú vienes por un sentir, quieres sentirte de cierta forma, quieres divertirte, ya no vas tanto a discotecas, esta es tu oportunidad de bailar. claro, Entonces, acuérdate de eso, porque te puedes olvidar, ¿no? Por todo lo que has dicho, tantas claro, cosas sucediendo a la vez, pero tienes que recordar para qué elegiste pasar una hora en ese espacio. claro. Y entonces te tienes que olvidar. Es más fácil ahora porque, bueno, para mí siento que yo soy mayor al promedio de la clase, entonces digo, no hay manera que sepan quién soy, o sea, no hay manera. Eh, o quizás sea un tema también de simplemente más madurez, más Totalmente. edad, que dices, ah, no Como que importa. lo sientes, lo percibes y lo disfrutas de una manera distinta cuando tenías, pues, no sé, 15. Claro, ¿No? O estás en un espacio distinto a una discoteca, que no te vas a poner a hacer coreografías, ¿no? De claro. repente es más como el paso libre. Ahí sí tienes que fluir en tu paso libre, Sí, pero cada quien está en lo suyo también, ¿no? O sea, no te está importando tanto como en una clase donde te sientes de alguna manera más vista, sí, sí, sí. ¿no? Este, pero sí, totalmente. Como que creo que lo vemos de otra mirada, ¿no? O sea, desde otro punto. Pero como tú dices, tienes que trabajar ese lado siempre, de que no te importe lo que digan, el cómo te miren, el cómo te persigan, porque finalmente tú eres tú y tú sabes quién eres. Esa es O estás otra, en este camino. otra cosa que me he dado cuenta escuchándote, es de que la clase es a veces un barómetro de qué he estado haciendo, qué he estado trabajando conmigo. Ujú, Si no hice nada y digamos voy a clase en una semana, estoy incómoda, estoy como así mega que ujú. me trabo, mirando la hora. Pero sí he estado haciendo, puede que no haya ido a clase en 2 semanas, pero sí he estado haciendo cosas como trabajando en mí, en mi seguridad, en mi incomodidad, Totalmente. y llego y la puedo pasar muy, muy bien en esa clase. Sí, tal cual. Y puedo agarrarle más que lo que agarro yendo más seguido y no haciendo el trabajo fuera de la clase. Ujú, tal cual. De hecho, yo tengo algo que siempre me llevo, de hecho, del baile, más allá de los pasos. Yo siempre he sido como una persona que cuando expongo, me pongo rojita, o sea, esto era en la época del colegio de la universidad, me Ya, ponía rojo, o sea, me brotaba ya, sí, sí, sé a lo que te de refieres. los nervios. No era que no Ujú. supiera qué era lo que estaba diciendo, tenía muy claro el contenido y sabía lo que estaba diciendo, Ya, pero era ese miedo a enfrentarme al resto ajá, que hacía que mi pecho se brote qué y loco. que se ponga rojo y que me invadan los nervios, pero mi comunicación era fluida, era Ujú. rarísimo. Ya, Era como que este sentimiento por dentro y se ujú, manifestaba en mi piel. ujú. Y el baile, aunque no lo creas, el ser profesora, ¿no? Y obviamente haber pasado de alumna, enfrentarme a todas estas cosas que trabajamos en clase y bueno, llegar a ser profesora,
tener que comunicarme al salón, ¿no? A las alumnas, el tener como este rol de liderazgo, Sí. de mucho más como autoridad, presencia, me ayudó a lidiar con este tema en la universidad y en la chamba antes de dedicarme ya al 100% al baile, ¿no? Ajá, Este, y se le debo al baile. Y es como, mira. ¿y por qué? Porque finalmente lo que trabajas en la clase también lo trabajas fuera, ¿no? Claro, sí, sí, Te lo sí. llevas a otros aspectos de tu vida, cuando estás en la calle, cuando estás en el trabajo, cuando estás, ¿no? O sea, desde Ujú, cómo te paras, es como, no puedes llegar así, pues, ¿no? Es como postura, lo que me pasó a mí, ¿no? De performear mejor en una presentación ujú, ante personas con las cuales me sentí incómoda, ujú. ¿no? Así que eso es lo interesante también. Hay otro consejo, hablando de postura, que recuerdo que has dicho, y esto es de pura memoria, yo no las he apuntado, son como cosas que me impresionan, ¿no? Que se te quedaron. Sí, el que tenía que ver con los pasos de no hagas el paso a medias, Ujú. porque así es que el cuerpo lo va a Exacto. recordar. Y de verdad que es algo que siento que aplica para todo. Ujú. No lo hagas a medias. Entonces, yo, no sé, ya diría que hay muchas de las cosas que se enseñan en la clase que tú las podrías escribir y las podrías Mensajes recomendar. de vida. Sí, de verdad. Hacer con mi balotario de Sí, frases. sí, sí. Pero es que sí, pues, o sea, eso es lo bonito, ¿no? Que necesito que te lleves algo más que el paso. Necesito que te lleves y que recuerdes algo más que la coreografía. Ajá. Esto que tú recuerdas, que hermoso, que recuerdes, que te lo estás llevando a otro lado, ¿no? O No, sea, no hagas el pasamedias, el cacharro, que tiene que ver con tu expresión, eh, recordar que por qué estás yendo, quién eres, quién no quieres ser en ese momento, en quién quieres explorar, ¿no? O sea, no sí. sé, todas esas cosas al final son como ese plus ok, no solamente fui a una clase de baile, o fui a una clase de baile donde pensé que iba a trabajar estas cosas y de pronto me sorprendo habiendo trabajado otras, Ujú. ¿no? O esos mensajes empiezan a llegar después de haber ido a la clase, es como esto lo vi como en clase, Ajá, ajá. aplica también para este Sí, tipo de situaciones en mi vida diaria, ¿no? sí, sí, sí. Entonces, sí. No, me parece muy potente. Y quizás para alguien, hablábamos, bueno, al menos yo compartí mi opinión de que creo que como mujeres es bien importante conectar con la energía de la sensualidad, que no aplica quizás para todos los estilos de baile, ¿no? Ujú. Pero hay un elemento ahí, creo, especial que para muchas puede ser nuestro primer encuentro tan evidente con la Sí. sensualidad. ¿Qué crees que una mujer se podría estar perdiendo si no empieza a conocer ese aspecto de ella? O sea, yo creo que está dentro de todas, Ya. ¿no? Uno. Eh, y es como tener esa posibilidad de poder sacarlo a flote y de ver también cómo tú te sientes como proyectando como esa faceta, ¿no? Ujú, Eh, yo siento mucha libertad. O sea, a pesar de que al comienzo te vienen esos pensamientos de, no, como alumna, lo hago, no lo hago, qué miedo, nunca lo he hecho, de repente me siento rara, de repente me siento muy observada, de repente no es por ahí donde lo quiero llevar, no sé. Yo creo que cuando te lanzas y te empiezas a sentir cómoda en como en esa nueva faceta, en este lado de experimentar en tu sensualidad, yo me siento libre, yo me siento como empoderada, yo me siento que, no sé, como que todo lo puedo, me siento rica, me siento, pero sí, que, ¿no? sí, 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 Super power. Y eso a mí me eleva también, ¿no? claro. Es como otra faceta, ahí yo tengo mi lado tierno, mi lado como súper amoroso. Ujú. Entonces, generar esos contrastes y entender de que no solamente eres un tipo de mujer, Mm, te lleva a saber de que puedes ser puedes tener diferentes facetas y sí, aplicarlas en el momento que quieras también, ¿no? claro. Y eso para mí también es poder. Sí, sí, definitivamente suena como que una herramienta que se puede Ujú. usar de juego. Sí, Inclusive me imagino que en temas de conversaciones con otros, se provoca integrar el lado de la sensualidad en algún tipo de conversación o en algún tipo de interacción. ¿Por qué no, no? Es como, lo siento inclusive
como una energía inofensiva hacia afuera, Ujú, pero muy fuerte y potente hacia adentro. ujú. Eh, pero que, pero que al menos a mí me tocó encontrarla en una clase de baile y no sé cómo, de qué otra forma la hubiera encontrado así tan, Claro, esto es tuyo, toma, claro. reclámalo. Claro, te das cuenta que lo tienes. Muchas, claro, llegan con esa mentalidad de no hay forma, yo no tengo este lado, Ajá, ¿no? Pero también creo que ayuda mucho nuevamente el apoyo, el que sepas de que no eres la única que está en ese camino de como descubrirlo, ajá. ¿no? Si es casi, sobre todo si es que es tu primer contacto con Ujú. este lado sensual, ¿no? Que te están pidiendo que lo saques y es como, ¿cómo hago? ¿No? O lo conoces desde otro lado, ¿no? Pero le puedes dar vuelta Sí, a través del movimiento. claro. ¿No? Tu sensualidad en la calle puede ser diferente a la de la clase Ajá, y a la que compartes con tu pareja y no sé, ¿entiendes? sí. Entonces, como que también que sepas de que siempre puede ir mutando, Mm, ¿no? Y le puedes ir como manifestando de formas distintas. Y en verdad puedes como manifestarla y expresarla de la forma como tú quieras en la clase. Simplemente se te van como pautas, pero ya está en ti en cómo quieres expresarlo y cómo quieres vivirla también, ¿no? Y todo es válido. claro. Este, no sé, siento que y a veces cuando hacemos esta dinámica de mirarte al espejo, ponme la cara sensual, coqueta, que no es la misma sensual, modo como empoderado, modo sensual como tierno, ¿no? Hay como Ajá, sí, muchas variables, ¿no? Lado sensual mucho más de imponente, más sensual pero chorada. ¿Cómo? claro. ¿No? Entonces como comienzas a romper como ideas en tu cabeza de qué es la sensualidad Ujú, y que se puede como fusionar también, ujú. ¿no? Entonces, sí. Pero hay que lanzarse, hay que estar dispuestas a como Ujú. a Sí, intentarlo también, porque si no, nunca sale, pues, ¿no? O sí, sea, pues. no es como que soy sensual, sí, ya, listo. No, hay Ujú. que trabajarlo también, ¿no? Sí, pues. El tema que dijiste de también de estas variaciones o, o ver lo que te funciona, también noté al comienzo y como con cierto rechazo y juicio, ¿no? Y ¿por qué se dice? Porque esa chica se pone como que la falda enana y el top así con huecos y vinimos Ujú, acá a hacer ejercicios, ¿no? ujú, Y de ahí, mientras fui avanzando, en un momento que tuve más constancia en el baile, de ahí me di cuenta que creo que una clase no llegué a poder cambiarme y hice la clase en un jean así todo suelto. Y me encantó. ujú, Y me sentí como, esto soy yo en el baile. ujú, Y comencé a ir a las clases de baile en estos jeans sueltos o buzos ujú, sueltos. ujú. Y suena tonto, es como usar un disfraz, pero, pero es como Con que lo me que, ayuda a entrar exacto, en en personaje, personaje. tal Sí, cual. Yo creo que depende mucho de cada quien que elige ponerse para ir a una clase. Depende del estilo, ¿no? Si vas a bailar con ballet, claramente te piden un vestuario claro, claro. específico, ¿no? Pero creo que en el mundo urbano, el mundo del sexy dance, de los tacos, cada quien elige con qué ir vestido, de acuerdo uno a cómo se siente cómoda, y lo que te hace sentir también la ropa, ¿no? Sí, Para desenvolverte en ese estilo, en esa clase o en la que se va a trabajar en esa clase, ¿no? Muchas ajá, veces trabajas en coreos muy lentas, sensuales y también te puede tocar una coreo súper tipo Beyoncé, súper power, ajá, de fuerza, pero que también tiene su componente sensual, ¿no? O de pronto entras a una clase que es súper urbana, achorada ajá. y no sé, ahí a mí me funcionan cosas mucho más sueltas, gorro, polos anchos, no lo Sí, sé. pues, ajá. Pero así como a alguien se le hace más cómodo estar con hot pant y bikini, a ti te hacía sentir mejor ese jean suelto por alguna razón, Claro, es que yo no le yo ¿no? entraba a esa clase si yo veía exactamente eso, la chica de Hot Pants y Bikini decía que, o sea, que está tratando Claro, de demostrar, claro. ¿no? Una especie de, yo creo ahora que miro hacia atrás como una envidia de ella ya encontró su, Ujú, su comodidad y ujú, yo no. ujú. Pero no la podía ni reconocer, ¿no? Ahora, ahora puedo apreciar todo lo que te toma llegar hasta ahí. Claro, que ha habido todo un Porque, proceso de confianza, claro, además, ¿no? y de descubrir qué es lo que le funciona. Exacto. Y poder disfrutar de una clase que una está en bikini, la otra está en jean, el otro está con un gorro para atrás Sí, y todos estamos viviendo la misma experiencia, pero cada quien a su ligera, manera. sí, Sí, totalmente. Yo también creo que ha ido como evolucionando el outfit en el baile. Obviamente depende de cada estilo.
Pero hoy por hoy creo que la gente también se siente mucho más auténtica y libre y es capaz como que de escoger ese outfit. Ya no solamente es como, sí, mi licra y mi top, no es como, ahora sí me lo tomo en serio y de acuerdo a lo que estoy sintiendo, de acuerdo a lo que quiero proyectar, de acuerdo a la energía que estoy sintiendo o a quién soy yo me voy a poner este outfit. Como que ahora la gente lo piensa mucho más. Es Ajá, como, se toma mucho más en serio con qué quiere sentirse, ¿no? Lo que quiera sentir, ¿no? claro, Y la ropa te ayuda a aportar a ese feeling también, ¿no? Y fuera de sentirte cómoda y de expresar quién eres, ¿no? O claro. quién quieres ser, como hablamos. Sí, bueno, igual de nuevo, esto se podría extrapolar fuera de la clase a la vida regular. O sea, Ujú, yo podría vestirme de una manera que digo, "Ay, me siento cómoda". Algo que me pasó justamente con este polo, era un polo de manga larga, ujú. y dije, no, no quiero manga corta. Me lo cortaron y me devolvieron las mangas. Y tiene las mangas y así no sé por qué me las puse. Y me quedaban acá, no me das chorreadas, y me encantaba la sensación y salí a la calle con mis mangas y un polo blanco. Eh, Así como una niña feliz que se había disfrazado de algo. Ujú, Luego recordé que yo, cuando era chica, no sé si te acuerdas de Avril Lavigne, ujú. las Las mangas. mangas. Y dije, claro, es que esto es lo que me hace sentir cool, me Ajá. recuerda a esos tiempos y se siente súper bien. Y me imagino que se ha visto medio raro, pero era más importante para mí esa experiencia de sentirme Eso rico. es la experiencia de lo que te hace sentir también lo que te estás poniendo, ¿no? Ujú, Y que sepas de que hoy por hoy también hay mucho más como, eh, eso, hay mucho más libertad de expresión en todo ujú. su sentido, ¿no? Y que eres libre de ponerte lo que te dé la gana para ir a una clase Sí. y que no vas a ser juzgada. Ujú, Entonces, nada, eso también forma parte de tu proceso también de sentirte más segura, de quién eres, ujú. de qué quieres proyectar, ¿no? Este, y que entras a un espacio siempre que le encuentres, ¿no? Un espacio seguro donde puedas justamente sentirte libre y segura para poder bailar como quieras, ¿no? Claro. Mira, te voy a hacer una pregunta que sospecho la respuesta, pero te la voy a hacer igual. Porque lo que tú haces en cada clase es mucha energía, tu parte. Ujú. Entonces, lo veo como parecido y es una energía muy linda. Nos recargas a todos los que estamos en el salón. Y cómo te recargas tú? Yo, eh, bueno, tengo mis momentos. Necesito tomar clases yo también de otras personas. Ya, Eh, Porque, claro, o sea, como profesores damos, también recibimos, siempre y cuando haya este espacio donde todos colaboremos, ¿no? Esta ya. clase que la hacemos, de la que te decía, la hacemos en conjunto. No siempre sucede también, porque no siempre hay esa disposición por parte de la alumna Mm, de entregarse, de gritar, de chonguear, de, ¿no? O sea, es también progresivo, ¿no? ujú, Y también depende mucho de la energía del grupo con el claro, cual, o sea, ¿no? Pero necesito tomar clases yo. Yo también necesito recibir ya, la energía de ese profesor, o sea, en modo alumna. Eh, Mis momentos de meditación antes de echarme a dormir. ya. Mis momentos de la ducha son como claves. Ah, Mi ya. momento de exfoliación, música, relax, apagar las luces mientras me baño. Este, Mis caminatitas también. Contacto con la naturaleza para mí también es como must. Ya. Me inspira, me trae a la calma, Mm. me da paz, y estar con mis personas vitaminas, ¿no? O sea, estar con mi esposo, que me recarga, mi sobrino, mi familia, amigas, que me suman, o sea, así como, también me he vuelto bien selectiva en ese sentido, ¿no? En como en qué invierto mi tiempo, porque Ujú, siento que cada vez es como más limitado, el de todos en general, pero en qué decides invertir tu tiempo y siempre que te vaya a sumar de acuerdo a la etapa en la que estás en tu vida y que vaya de acuerdo a tus intereses actuales, ujú, entonces está bien, ¿no? Entonces, por claro. ejemplo, ahorita yo le estoy dando como más cabida a qué tomo como alumna salsa. Entonces es como que lo que Ah, nunca hice y que siempre quise hacer, como, ¿no? No quiero tomar clases ahorita de más tipo urbano, coreo, cosas que ya
por mucho tiempo lo he vivido, quiero Ujú. hacer algo diferente, ¿no? Sí, Ya. me encantaría aprender a bailar tango, por ejemplo, ¿no? Mm, Entonces ahorita estoy más metida en el mundo como de salsa, como alumna. sí, O en el lado de fuerza, que también tomo clases de fuerza, que es otro feeling al de bailar. Me siento como realizada, me siento que pude cargar el peso, que lo logré, ¿no? Es otro feeling después de la clase. Entonces sí, ser alumna para mí es como recibir esa energía de parte del profesor que también ya, la necesito claro. y que me inspira y que puedo sacar también como inspiración para poder adoptar en mis clases, ¿no? Sí, Y hay mis momentos como del día que me tengo que hacer espacio, como esto que te digo, la caminatita, estar con mis headphones, escuchar música, pasar tiempo con las personas que me suman, ¿no? sí, o sea, está lindo lo que dices porque describes una especie de intención de balance entre el movimiento, Ujú, que es evidentemente lo tuyo, ujú, pero también la pausa, ¿no? ujú, Y la ujú, calma, y entonces como uno recarga lo otro. ujú. Pero no siempre fue así, ¿ah? No siempre, o sea, siempre. No, no siempre es Yo así. creo que cuando maduras entiendes que necesitas ese balance, o cuando creces te das cuenta de que necesitas ese lado un poco más zen, más de volver a ti, volver a la calma, y que dentro también de ese como aspecto encuentras otras cosas en ti también, ¿no? Para mí siempre fue como incómodo llegar a ese momento de la calma. Siempre estuve de aquí para Seguro. allá para acá en lo activo, el baile, el ejercicio, el ta, 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 pero Ajá, nunca tenía este otro lado de bájame las revoluciones, ¿no? claro. De qué encuentras cuando estás sintiéndote en modo calma, ¿no? ¿Qué emociones salen? ¿Qué Sí, incomodidades salen? sí, pues. ¿No? Entonces de pronto tomé una clase de yoga, ¿no? Que yo decía, yoga, no, nunca, no me siento cómoda. Y te juro que la primera clase de yoga, aparte era una clase de yoga como más como terapéutica, restaurativa, Ay, ya. habían mantras. Entonces yo llegué a la clase y aparte venía de una etapa como mea dura en el 2023 Ya. y llegué a la clase, me senté, la profesora empezó a hablar, aparte, claro, esa confianza de sentirme de que podía llorar en ese momento, Sí, lloré, o sea, como. inmediatamente. Entonces sentí que el yoga durante el fines del 23 y el 24, dije, esto tengo que hacerlo al menos una vez al mes, ¿no? Claro. Entonces se convirtió también como en una rutina y en ese espacio que yo necesitaba en ese momento para traer como nuevamente la calma a mi Mm, ser. Entonces, eso es lo que me aportaba el yoga cuando más lo necesitaba, ¿no? Entonces, ahí me bien. di cuenta de que eso, además, con la meditación, que de hecho la arranqué en pandemia, donde había como mucho estrés, ansiedad, y necesitaba ver la manera en también bajar mis revoluciones. Entonces, meditaba antes de dormir. Ya. A veces me quedaba dormida y me levantaba a las 2 de la mañana con los headphones y ya, y de ahí nuevamente. Pero claro, fueron herramientas que fui descubriendo después de mucho tiempo, que de hecho me hubiera gustado como descubrirlas antes o haberles dado la importancia, Mm, pero que bueno, se presentaron en el momento que ya, pues cuando explotó el caos, ahí dije, Romina, pues date cuenta que hay otras maneras también de hacer ese balance, ¿no? No todo es sí, activo, 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 sino que tienes que entender de que hay dos lados. totalmente. No, es que suena como contraintuitivo Mm. pensar de que la pausa te va a expandir Ujú. el tiempo y te va a dar esa calma que estás buscando, que crees que está detrás de terminar todo lo que tienes que hacer, Exacto. pero no, No, nunca para, no. siempre va a haber algo más que hacer. Entonces, me parece que a todos nos toma tiempo llegar a eso y aún sabiéndolo, puede que igual lo dejemos de lado. Sí, tal cual. Em, Ujú. pero a veces es necesario llegar a ese punto de quiebre donde ya no puedes más Ujú, para para darte llevarte cuenta. a la solución extrema que es el silencio y Sí, la calma y que sí, nada suceda. sí. O hasta incluso estar en tu sala con una tacita de café y no hacer nada. No O sea, hacer dejar el nada. celular. O sea, no estamos acostumbrados a no hacer nada. Nos sentimos Sí, mal de no hacer nada, sí, ¿no? Muchas sí. veces. Eh, pero también es algo que lo vas entrenando. Es como que permítete ese espacio, permítete ese tiempo porque te lo mereces y porque lo No, necesitas. aparte de que debemos de tenerlo como parte de nosotros, Ujú, solamente que nos hemos olvidado, porque sí, no estábamos destinados a tener, o no siempre estuvimos diseñados para tener el ritmo de vida que tenemos ahora. claro. Había momentos donde estábamos en una cueva mirando, Sí, 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 ¿no? sí. Paredes, nada más, rocas. Sí. Sí, que siento Y, que a raíz de la pandemia también como que todo se empezó a acelerar, no sé qué ah, piensas tú, pero ya. yo siento que todo era como, todo se volvió mucho más digital, ¿no? O sea, Sí. la fuerza Mm, del contexto, pero
Además, como la tecnología también hace que es todo al instante, ya rápido, para ayer, ¿no? Como que te genera esa necesidad de apúrate, ¿no? Pero apúrate de qué, Hablando de digital, ¿no? tú haces cosas digital, o sea, tú haces clases solo en persona. Sí. ¿Hay alguna razón? Eh, sí, no me gusta. Se acabó. Siguiente Esa es, pregunta. No, esa mentira. es la respuesta dura y pura. En verdad, a ver, ante pandemia tuvimos que acomodarnos a este Claro. sistema digital, que fue como, de hecho, allá habían profesores y escuelas que ya se movían a través de lo digital con sus Ujú. propuestas, pero en nuestro caso, en ese momento fue como un golpe porque no estábamos acostumbrados y porque siento que para ciertas disciplinas funciona muy bien el digital, pero para Ya. otras no. Ponte para hacer ejercicio, ¿no? Tipo un Ujú. Fireflow o una clase de fuerza o un HIIT. Sí, porque es como seguir un entrenamiento, pero el baile es muy como humano, es mucho de expresión, es arte, ¿no? Es compartir en un espacio con más personas. Es como raro, al menos para mí, hacerlo sola en una sala Ujú. de tu casa o en Claro. tu cuarto, ¿no? Yo necesito esa vibra, ese compartir con las otras personas en el espacio, esas risas, esas miradas, esas dinámicas que lo hacen como único, que siento que se pierden y que no existen en modo virtual. Sí, pues. ¿No? Aún así estás en Zoom, porque cada quien está en Zoom, o sea, su espacio, solo ves las camaritas, ves caras nada más, pero Ujú. no, o sea, que en algo aportó el Zoom en su momento, pero es diferente a hacer una clase on demand, que simplemente es la pantalla de la profesora y tú sigues la clase, ¿no? Claro. Este, si lo volvería a hacer para temas de ejercicio, Ya. sí, pero no para baile. Claro. No, me quedo con mis clases Sí, pues bueno, presenciales. hay conexiones que no se pueden hacer en el Sí, espacio digital. tal cual. Y lo preguntaba porque hay muchas personas o muchos tipos de dinámicas que simplemente, por más de que podría ser buen negocio abrirlos al espacio Exacto. digital, simplemente prefieren la experiencia en persona. Dicen, lo siento, o sea, no es para mí. Ujú, No sé si has escuchado este autor y súper personaje emblemático de la metafísica cuántica que se llama Joe Dispenza, que habla sobre cómo podemos reprogramar quiénes somos para alcanzar la vida que ujú. queremos y cómo conectar con la posibilidad de la vida que queremos y atraerlo. Un poco como El Secreto, pero mucho más profunda la explicación. Bueno, este pata es súper demandado, podría tener eventos digitales y llenarse de dinero, pero él solo hace conferencias en persona. Y Ujú, lo limita, ¿no? A su agenda, al balance entre su vida personal y la disponibilidad que tiene de tiempo, pero claro. dice, se necesita la conexión humana para generar los efectos que yo estoy buscando. Ujú. Así que no me parece descabellado lo que No. dices. Yo creo que al final también, o sea, que te hace sentir vivo, ¿no? O sea, a mí moverme en el espacio donde comparto con gente me genera algo que no lo siento para nada en el mundo digital, Claro. ¿no? Y que al final también es parte del propósito que yo tengo, ¿no? Sí, seguro. Pero también depende mucho de la persona, ¿no? Si le acomoda o no le acomoda, hay todo un tema de presupuesto que cambia completamente, Claro. hay un tema de que puede que en ese momento estés viviendo en otro país Ujú. y no consigas lo que, ¿no? O sea, la Sí, propuesta presencial y te gusta una profesora que sí dicta digital, entonces lo aprovechas, ¿no? Entonces, ujú, es presupuesto, es dónde estás, es qué propuestas tienes en dónde estás a nivel presencial, ¿no? Es tu tiempo, la sí, etapa en la que te encuentras. sí, también. ¿No? Entonces hay gente que le acomoda, hay gente que no, hay gente que le gusta, hay gente que no, ya depende de cada quien, ¿no? Pero yo creo que con la pandemia también se abrió esa posibilidad. Ujú. Este, la tomaría para, como te digo, para ciertas disciplinas. Mm, Creo que me quedo con el baile a modo presencial, de todas maneras. lindo. Bueno, hemos hablado un poquito de estas como lecciones que uno no esperaría encontrarse en una clase de baile, ¿no? La sensualidad, la confianza con uno, la creatividad, el juego y la práctica de la relación con uno y la importancia de trabajar todas esas cosas para la experiencia de vivir. Ujú.
A alguien que quizás no ha probado, no se ha acercado al baile, no ha experimentado el movimiento de esa forma, ¿qué le podrías decir para acercarlo un poquito a la idea y que se anime a acercarse a una clase de baile? Yo creo que te va a dar más de lo que te imaginas, Ya. que puedes aprender mucho de ti misma, de que puedes entrar en ese proceso de autoexploración, de ese viaje hacia tu interior, volverte una mujer mucho más segura, confiada, auténtica, Ujú. libre, y donde puedes encontrar además amigas, gente que está pasando por lo mismo que tú, sentir mucho apoyo, contención y, y pasarla increíble. Sí, bueno, yo voy a agregar que es un excelente barómetro para ver qué relación tienes contigo. Ujú, Y específicamente para mujeres, ¿qué relación tienes con tu feminidad? Me parece la manera más instantánea ujú. y económica de darte cuenta de un punto de partida de trabajo que puede ser interesante. Ujú. Y así que yo eh, recontra recomiendo el baile en general, pero las clases con Romy, al menos una específicamente para trabajar todos estos temas que yo no sé si se encuentran en todas las clases de baile que están ahí afuera. Pero Gracias, qué bueno, linda. no, de verdad, de corazón. Te agradezco tu tiempo, sobre todo como me has dicho que eres bien selectiva con cómo la pasas, así que No, me encanta estar acá, compartir, charlar, lorear y, y también entrar en este como loop de opiniones, ya que me la cortas, ¿ah? te lo corto, sí. Me ha encantado estar acá, feliz de estar contigo, compartir, Igual, de igual. lorear y obviamente me iba a hacer un tiempito No, bueno, para esta invitación. recordar lo que te trajo aquí, ¿no? Todas las cosas que has tenido que decirle sí, otras que le dijiste no, otras cosas Ujú, que hiciste con miedo. Te felicito, en verdad, por el lugar en el que estás, no solamente porque tienes tu sueño hecho realidad, que no significa que no sea trabajo, porque siempre es trabajo, ¿no? Pero que te dejes cambiar, te dejes integrar cosas nuevas y que nos ganemos los demás mm, en el producto que entregas. Así mm. que gracias, gracias, A gracias. ti, gracias, lo máximo. Bueno, nos vemos. Gracias por escuchar.